¿Qué sucede cuando una nave espacial china, orbitando Marte a millones de kilómetros de la Tierra, apunta su cámara hacia un punto débil de luz en la oscuridad del cosmos y captura algo que ni siquiera la NASA esperaba encontrar? Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría cambiar para siempre la manera en que miras el cielo nocturno. Esta es la historia de un visitante que llegó desde otra estrella, de imágenes que cruzaron fronteras políticas y de un misterio que apenas comienza a revelarse. Buenas noches, queridos amigos. Aquí Felipe Suárez, acompañándolos como siempre en esta travesía por los confines del universo. Díganme algo, ¿alguna vez se han detenido a pensar qué hay realmente allá arriba? No me refiero a las estrellas que vemos cada noche, sino a lo que viaja entre ellas, a lo que cruza el vacío durante miles de millones de años sin que nadie lo note. ¿Creen ustedes que estamos preparados para recibir visitantes de otros sistemas estelares? Porque resulta que uno ya llegó y lo que encontraron en él tiene muy preocupada a la comunidad científica mundial. La noche del 29 de octubre de 2025 marcó un antes y un después en la historia de la exploración espacial. En algún lugar más allá de la órbita de Marte, flotando en la inmensidad negra del cosmos, un objeto de aproximadamente 5 kilómetros de diámetro atravesaba silenciosamente nuestro sistema solar. Su nombre oficial es 3I-Atlas, designación que recibió tras ser detectado por primera vez por el sistema de investigación Atlas ubicado en Hawái. Pero este no era un cometa cualquiera, ni un asteroide perdido en su camino hacia el Sol. Este era el tercer objeto interestelar confirmado en la historia de la humanidad, un viajero que venía desde otra estrella, desde un sistema solar completamente diferente al nuestro. La trayectoria del objeto dejó claro desde el primer momento que no pertenecía a nuestra familia cósmica. Los astrónomos llaman a este tipo de camino una órbita hiperbólica, lo que significa que el objeto no está atrapado por la gravedad del Sol. Entró a nuestro sistema solar, pasará cerca de nuestra estrella y luego partirá para siempre hacia el vacío interestelar, a menos que algo extraordinario cambie su rumbo. Es como un turista cósmico que solo vino de visita, que no tiene intención de quedarse y que carga consigo secretos de lugares que jamás podremos alcanzar con nuestra tecnología actual. El tamaño del 3I-Atlas resulta impresionante cuando lo ponemos en perspectiva. Con sus 5 kilómetros de diámetro, este objeto tiene aproximadamente las dimensiones de la isla de Manhattan en Nueva York. Imaginen por un momento una roca del tamaño de una ciudad entera, cubierta de hielos antiguos y materiales desconocidos, viajando a velocidades inimaginables a través del espacio vacío durante quizás miles de millones de años. Este pedazo de materia extraña ha existido probablemente desde antes de que la Tierra se formara, desde antes de que el Sol encendiera su primera llamarada nuclear, desde antes de que nuestro sistema solar fuera siquiera un sueño en la nube de gas primordial que eventualmente nos dio origen. Pero lo que realmente capturó la atención de los científicos no fue solo su tamaño ni su origen interestelar, fue su color, un tono curioso verde azulado que parecía cambiar a lo largo de las semanas de observación, como si el objeto respondiera a fuerzas invisibles, a mareas que no podemos ver ni medir con nuestros instrumentos actuales. Este comportamiento resultaba desconcertante, porque los cometas normales no se comportan así. Los cometas normales siguen patrones predecibles, liberan gas y polvo cuando se acercan al Sol, y su brillo aumenta y disminuye de maneras que los astrónomos entienden perfectamente después de siglos de observación. Ahora bien, amigos míos, aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. ¿Se imaginan ustedes un cometa que brilla, que acelera y que expulsa material incluso cuando está lejos del Sol? Porque eso es exactamente lo que estaba haciendo el 3I Atlas. ¿Cómo es posible que un objeto libere tanto vapor de agua a distancias donde la luz solar apenas llega? ¿Qué lo está calentando desde adentro? ¿O acaso está interactuando con el viento solar de una manera que nunca antes habíamos visto? Las respuestas a estas preguntas podrían reescribir los libros de astronomía. Durante meses, telescopios distribuidos alrededor del mundo
registraron algo extraordinario. Desde Chile hasta España, desde Hawái hasta Australia, los observatorios captaron explosiones débiles pero consistentes emanando del 3I Atlas. Estos pulsos de actividad seguían un patrón regular, casi como los latidos de un corazón cósmico, como si el objeto respirara en la oscuridad del espacio. Los científicos comenzaron a llamarle informalmente el latido cardíaco interestelar, aunque nadie podía explicar qué mecanismo producía esta actividad tan rítmica y tan constante. Cuando el objeto alcanzó su punto más cercano al Sol, lo que los astrónomos llaman el perihelio, ocurrió algo que nadie había anticipado. El 29 de octubre de 2025, el 3I Atlas irrumpió en una exhibición espectacular de 7 chorros de material, algunos de ellos apuntando directamente hacia el Sol. Esta configuración resultaba completamente anómala, porque según la física que conocemos, los chorros de un cometa deberían apuntar en dirección contraria al Sol, empujados por la presión de radiación de nuestra estrella. Era como si el objeto estuviera desafiando las leyes fundamentales que gobiernan el comportamiento de todos los cometas conocidos. Los titulares de los periódicos científicos se escribieron prácticamente solos. El cometa interestelar que actúa como una máquina, proclamaban algunos. Un visitante que no sigue las reglas, decían otros. La comunidad astronómica mundial se encontraba dividida entre el asombro y el escepticismo, entre quienes veían en estas anomalías evidencia de algo extraordinario y quienes buscaban explicaciones más conservadoras basadas en la física conocida. Mientras el mundo occidental esperaba ansiosamente nuevas imágenes del Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, imágenes que se retrasaban debido a complicaciones burocráticas y paralizaciones gubernamentales, algo inesperado sucedió del otro lado del planeta. La Agencia Espacial Nacional China tomó una decisión que cambiaría el curso de esta historia. Decidieron apuntar la cámara de su nave espacial Tianwen-1 hacia el objeto interestelar. Y más importante aún, decidieron compartir lo que encontraron con el resto del mundo. La nave espacial Tianwen-1 había estado orbitando Marte desde febrero de 2021. Esta misión representaba el primer éxito interplanetario independiente de China, un logro que incluía no solo un orbitador, sino también un aterrizador y el pequeño vehículo explorador llamado Zhurong. La misión principal de Tianwen-1 era estudiar Marte, mapear su superficie, analizar su geología, investigar su atmósfera y buscar evidencia de agua presente o pasada. Nadie había diseñado esta nave para observar objetos de espacio profundo. Nadie había pensado que algún día capturaría imágenes de un visitante interestelar. Sin embargo, con orientación precisa y ajustes cuidadosos en los tiempos de exposición, los científicos chinos lograron algo notable. Capturaron la visión más clara jamás obtenida desde la órbita marciana de un objeto proveniente de otra estrella. Las imágenes fueron divulgadas a través del China Daily y posteriormente amplificadas por otros medios de comunicación chinos. Lo que mostraban electrificó a la comunidad científica internacional, porque confirmaban exactamente las anomalías que los telescopios occidentales habían estado reportando durante meses. Deténganse un momento conmigo, queridos oyentes. Piensen en lo que acabo de contarles. Una nave espacial china, orbitando otro planeta a millones de kilómetros de distancia, logró fotografiar un objeto que viaja entre las estrellas. ¿Se dan cuenta de lo extraordinario que es esto? Y lo más importante, ¿qué creen ustedes que mostraban esas imágenes? Porque lo que revelaron no solo confirmó los misterios, sino que añadió capas completamente nuevas al enigma. ¿Están listos para conocer lo que la cámara de Tianwen-1 capturó en la oscuridad del espacio profundo? Las imágenes chinas mostraron un núcleo verdoso con características que ningún cometa conocido había exhibido antes. En el centro del objeto brillaba una estructura compacta, rodeada por una franja reflectiva estrecha que parecía casi metálica bajo ciertas condiciones de iluminación. Pero lo que realmente capturó la atención de los expertos fue la cola iónica del objeto, esa estela de partículas cargadas que todos los cometas
producen cuando se acercan al Sol. En el caso del 3I Atlas, la cola iónica mostraba un comportamiento que desafiaba la física establecida. En lugar de apuntar directamente en dirección contraria al Sol, como dicta la presión de radiación solar, la cola se curvaba levemente hacia nuestra estrella. Este pequeño detalle, que podría parecer insignificante para el observador casual, representaba una anomalía fundamental que los astrofísicos no podían explicar con modelos convencionales. La física estándar predice que la cola de un cometa siempre debe apuntar en dirección opuesta al Sol. La radiación solar empuja las partículas de gas y polvo hacia afuera, creando esa estela característica que vemos en los cometas cuando cruzan nuestro cielo. Una cola que apunta hacia el Sol sugiere algo completamente diferente, algún tipo de interacción con partículas cargadas que no entendemos, o como algunos científicos más atrevidos comenzaron a sugerir, una posible emisión controlada de material. El reconocido astrofísico Avi Loeb, profesor de Harvard y director del proyecto Galileo, dedicado a la búsqueda de tecnología extraterrestre, comentó públicamente sobre estas observaciones. Si se confirma, dijo en una entrevista para News Nation, esta sería la primera confirmación visual de comportamiento similar a motor en un objeto interestelar. Tal vez sea un cometa liberando material de manera exótica, añadió, o tal vez estemos presenciando propulsión natural o no tan natural. Los instrumentos de la Tianwen 1 revelaron datos adicionales que añadieron más misterio al enigma. La cámara de resolución media de la nave detectó fluctuaciones de brillo en el objeto que seguían un ciclo estrecho de aproximadamente 6 horas. Esta periodicidad podía indicar rotación del cuerpo, pero también era consistente con actividad de chorro repetitiva, como si algo dentro del objeto estuviera liberando material a intervalos regulares. Los análisis espectrales, esa técnica que permite a los científicos determinar la composición química de objetos distantes, estudiando la luz que emiten o reflejan, mostraron picos correspondientes a níquel y magnesio. Estos metales resultan inusuales en cometas normales, donde típicamente dominan el agua, el dióxido de carbono y otros compuestos más ligeros. La presencia de estos elementos sugería que el 3I Atlas se había formado en condiciones muy diferentes a las que prevalecían en nuestro sistema solar primitivo. Quizás lo más desconcertante fue la firma térmica del objeto. Los instrumentos indicaban un calentamiento de superficie que resultaba inconsistente con la cantidad de luz solar que recibía a su distancia. Algo estaba calentando al 3I Atlas desde dentro, algún proceso interno que los científicos no podían identificar con certeza. Y a pesar de toda esta actividad violenta, de todos esos chorros y emisiones, el objeto no mostraba ningún rastro claro de fragmentación. El cuerpo principal permanecía intacto, sólido, resistente. Permítanme hacerles una pregunta directa, amigos. Cuando escuchan todo esto, cuando se enteran de que un objeto está liberando material de manera rítmica, que tiene metales raros en su composición, que se calienta sin explicación aparente, ¿qué es lo primero que piensan? ¿Creen que estamos ante un fenómeno natural extraordinario que simplemente no hemos visto antes? ¿O acaso su mente, como la mía, comienza a considerar posibilidades más audaces? La ciencia nos obliga a explorar todas las hipótesis, incluso aquellas que parecen sacadas de la ciencia ficción. De los datos recopilados por la Tianwen 1 y por los telescopios de todo el mundo, emergieron dos interpretaciones principales que dividieron a la comunidad científica. La primera, que podríamos llamar la hipótesis natural, proponía que el 3I Atlas era simplemente un objeto extraordinariamente antiguo, rico en materiales volátiles, que había pasado miles de millones de años vagando por el espacio interestelar. Según esta explicación, durante ese tiempo inconcebiblemente largo, los rayos cósmicos que permean el espacio entre las estrellas habrían bombardeado constantemente la superficie del objeto. Esta radiación de alta energía habría alterado gradualmente la composición química de la corteza externa, creando bolsones de hielos reactivos enterrados bajo la superficie.
cuando el 3I Atlas se acercó al Sol por primera vez en miles de millones de años, el calor solar penetró estas cavernas subterráneas, liberando explosiones de gas que imitaban el comportamiento de chorros controlados. Sería, según esta visión, la propia versión de la naturaleza de un motor, un fenómeno completamente natural, aunque extraordinariamente raro. La segunda interpretación resultaba mucho más provocadora. La hipótesis tecnológica sugería que los chorros del 3I Atlas eran deliberados, resultado de cámaras internas diseñadas para ventilar material en direcciones precisas, con el propósito de estabilizar o propulsar el objeto. No necesariamente evidencia de vida alienígena activa, sino quizás una reliquia tecnológica antigua, una sonda enviada hace miles de millones de años, un pedazo de escombros de la exploración espacial de otra civilización, una civilización que quizás ya no existe, pero que dejó mensajeros vagando por la galaxia. Ambas opciones resultaban profundas en sus implicaciones. La primera redefinía nuestra comprensión de la física cometaria y de los procesos que pueden ocurrir durante viajes interestelares de miles de millones de años. La segunda redefinía nuestro lugar en el cosmos, sugiriendo que no somos los primeros seres inteligentes en preguntarse qué existe más allá de su sistema solar de origen. La ciencia avanza mediante la replicación de resultados. Durante meses, algunos escépticos habían alegado que las imágenes obtenidas por telescopios occidentales podían estar sobreprocesadas o mal calibradas. Quizás las anomalías eran simples artefactos instrumentales, errores en el procesamiento de datos que creaban la ilusión de comportamientos extraños donde solo había física ordinaria. Estas críticas resultaban válidas y necesarias, porque la ciencia exige evidencia sólida antes de aceptar conclusiones extraordinarias. Las imágenes de la Tianwen 1 cambiaron completamente esta situación. El conjunto de datos chino había sido tomado desde un punto de vista completamente diferente, utilizando instrumentos distintos, con metodologías de calibración independientes, y sin embargo, confirmaba exactamente las mismas anomalías que los observatorios occidentales habían reportado. El tono verde del objeto era real, la estabilidad estructural era real, los chorros anómalos eran reales. Todas las observaciones resultaban consistentes sin importar quién realizara las mediciones ni desde dónde las tomara. Esto es crucial, amigos, y quiero que lo entiendan bien. Cuando científicos de diferentes países, usando diferentes instrumentos, desde diferentes ubicaciones en el sistema solar, obtienen exactamente los mismos resultados, eso nos dice algo muy importante. Nos dice que no estamos ante un error, que no estamos ante una ilusión. ¿Se dan cuenta de lo que significa? La extrañeza del 3I Atlas no es producto de instrumentos defectuosos ni de científicos descuidados. Es real, es universal y está ahí afuera flotando en el vacío, mientras nosotros tratamos de entender qué diablos es. La contribución china expandió significativamente lo que los científicos llaman la línea base de observación. Ahora era posible triangular la apariencia del objeto desde 3 puntos distintos: la Tierra, Marte y la órbita solar. Esta perspectiva tridimensional proporcionaba algo invaluable en astronomía: paralaje y profundidad. Permitía confirmar con mayor certeza las dimensiones reales del objeto, su velocidad verdadera y la naturaleza de su comportamiento anómalo. Más significativo aún resultaba el hecho de que los datos habían sido divulgados sin demora. En un mundo donde las agencias espaciales frecuentemente guardan información durante meses o años antes de compartirla públicamente, la decisión china de publicar rápidamente sus observaciones representaba un ejemplo notable de apertura científica. Era colaboración a través de naciones, a través de planetas incluso, exactamente lo que la ciencia debería siempre representar. Imaginen por un momento estar a bordo de una nave espacial orbitando Marte. El Sol arde a su izquierda, brillando con una intensidad ligeramente menor
que desde la Tierra debido a la mayor distancia. Adelante, a través del abismo negro del espacio, un brillo débil se mueve lentamente contra el fondo de estrellas fijas. Es el 3 y Atlas, ahora ampliado 40.000 veces por la óptica de la nave, revelando detalles que ningún ojo humano podría percibir directamente. La imagen compuesta construida a partir de los datos de la Tianwen, uno mostraba un núcleo central brillando con luz verdosa azulada. Chorros débiles irradiaban desde la superficie en patrones aproximadamente simétricos, como los pétalos de una flor cósmica abriéndose hacia el vacío. Una pluma principal se extendía hacia el Sol, brillando más intensamente que el resto del núcleo, difundiéndose en un abanico de iones que desafiaba toda explicación convencional. Rodeando todo el conjunto aparecía un halo de fluorescencia empolvada, casi fantasmagórico, como si la propia luz estuviera escapando en capas desde la superficie del objeto. Los analistas chinos midieron la longitud de los chorros principales y encontraron valores cercanos a los 100 kilómetros, una extensión mucho mayor de lo esperado para un cuerpo de ese tamaño. Su conclusión fue que estaban presenciando eventos masivos de liberación de material, posiblemente sostenidos durante horas. Los datos corroboraban lo que astrónomos europeos y americanos habían visto solo débilmente desde sus observatorios terrestres. El 3I Atlas no estaba simplemente evaporándose pasivamente bajo el calor del Sol, como haría cualquier cometa normal. Estaba actuando, exhibiendo comportamiento que sugería algún tipo de proceso activo, quizás incluso dirigido. Esa distinción entre evaporación y acción resultaba fundamental. La evaporación es un proceso pasivo, algo que le sucede a un objeto cuando recibe calor externo. La acción sugiere algo más, algún mecanismo interno que controla cuándo, dónde y cómo se libera material. Los científicos debatían intensamente sobre qué mecanismo natural podía producir este tipo de comportamiento, pero ninguna explicación resultaba completamente satisfactoria. Vamos a hablar de números por un momento, porque los números en esta historia son verdaderamente asombrosos. ¿Sabían ustedes que a la distancia donde se encontraba el 3I Atlas, la luz solar entrega solo una pequeña fracción de la energía que recibimos aquí en la Tierra y, sin embargo, este objeto estaba desgasificando con una intensidad propia de cometas 10 veces más cercanos al Sol? ¿Cómo es posible? ¿Qué fuente de energía alimenta esos chorros? ¿Qué está calentando a este visitante desde adentro? Son preguntas que mantienen despiertos por las noches a los mejores científicos del planeta. La mecánica de los chorros cometarios está bien establecida desde hace décadas. Cuando un cometa se acerca al Sol, la luz solar calienta gradualmente los hielos que se encuentran bajo su superficie. Estos hielos, compuestos principalmente de agua, dióxido de carbono y monóxido de carbono, se subliman directamente de estado sólido a gaseoso, escapando al vacío del espacio y arrastrando consigo partículas de polvo. Este proceso crea la característica cola cometaria que podemos observar desde la Tierra cuando un cometa brillante cruza nuestros cielos. El problema con el 3I Atlas era que se encontraba demasiado lejos del Sol para que este mecanismo funcionara de manera eficiente. A la distancia de Marte, la intensidad de la radiación solar cae significativamente comparada con la que se recibe cerca de la Tierra. La cantidad de energía disponible para sublimar hielos resulta insuficiente para explicar la violenta actividad observada. Era como ver una hoguera ardiendo intensamente sin combustible aparente, algo que simplemente no debería suceder según nuestra comprensión actual de la física. Los científicos propusieron dos explicaciones posibles para este enigma. La primera sugería que el objeto contenía compuestos extraordinariamente volátiles, sustancias como monóxido de carbono o nitrógeno molecular que se vaporizan a temperaturas mucho más bajas que el agua. Algunos cometas de nuestro propio sistema solar, como el objeto catalogado como C-2016 R2, han mostrado composiciones inusuales ricas en estos materiales,
exhibiendo comportamientos que inicialmente desconcertaron a los astrónomos. La segunda explicación resultaba más intrigante. Proponía que el 3I Atlas era alimentado internamente por alguna fuente de calor propia, quizás decaimiento radioactivo de elementos pesados atrapados en su interior, o quizás procesos químicos desconocidos que liberaban energía de manera sostenida. Si esta segunda opción resultaba correcta, estaríamos observando un sistema térmico autorregulado, algo que se comportaba de manera muy similar a lo que esperaríamos de un motor artificial. Es importante enfatizar que ningún científico serio estaba afirmando con certeza que el 3I Atlas fuera de origen artificial. La ciencia exige evidencia extraordinaria para afirmaciones extraordinarias, y aunque las anomalías eran reales e inexplicables, esto no significaba automáticamente que estuviéramos ante tecnología extraterrestre. Sin embargo, la postura científica apropiada tampoco era el escepticismo reflexivo que descarta posibilidades sin considerarlas. El deber de los científicos era expandir las categorías conocidas cuando se encontraban con comportamientos que no encajaban en ninguna clasificación existente. Quizás el 3I Atlas representaba el prototipo de una nueva clase de objetos nunca antes observada. Híbridos interestelares entre asteroide y cometa, moldeados por miles de millones de años de exposición a radiación cósmica de alta energía. Objetos que habían experimentado procesos físicos y químicos completamente diferentes a los que actúan en nuestro sistema solar. Objetos que desafiaban nuestras clasificaciones porque nunca habíamos tenido la oportunidad de estudiar algo similar. O quizás, solo quizás, el 3I Atlas era el fósil de la curiosidad de otra civilización. Una máquina construida hace eones por seres inteligentes que, como nosotros enviamos las sondas Voyager hacia las estrellas, decidieron lanzar sus propios mensajeros hacia el vacío interestelar. Una sonda que había vagado durante más tiempo del que la Tierra ha existido como planeta, todavía funcionando en algún nivel básico, todavía emitiendo material, todavía navegando según programación establecida hace miles de millones de años. Quiero que reflexionen conmigo sobre algo, amigos. Si resulta que el 3I Atlas es efectivamente una sonda antigua de otra civilización, ¿qué nos dice eso sobre el universo? Si una máquina puede sobrevivir miles de millones de años viajando entre las estrellas, todavía operacional, todavía funcionando, ¿cuántas otras existen allá afuera? ¿Cuántas han pasado por nuestro sistema solar sin que nadie las notara? ¿Cuántas están pasando en este preciso momento, mientras ustedes escuchan mi voz? Y si construyeron sondas que duran miles de millones de años, ¿qué más habrán construido? Dentro de horas de la divulgación de las imágenes chinas, los datos se esparcieron por todo el mundo científico. La NASA confirmó que las observaciones estaban en perfecto alineamiento con sus propios modelos orbitales del objeto. La Agencia Espacial Europea verificó cruzadamente la calibración de colores utilizada por los científicos chinos. El telescopio Subaru de Japón, uno de los instrumentos más potentes del hemisferio norte, verificó independientemente la curva de brillo del objeto, encontrando exactamente las mismas fluctuaciones periódicas reportadas por la Tianwen-1. Pero lo que capturó la imaginación del público general no fue la ciencia técnica, no fueron los espectros, ni las curvas de luz, ni las órbitas hiperbólicas. Fue la propia imagen del objeto, aquella lágrima esmeralda luminosa flotando en la oscuridad más allá de Marte, un visitante de las estrellas, capturado en píxeles que cualquiera podía ver en su teléfono celular. Las redes sociales transformaron la imagen en un fenómeno cultural instantáneo. Se convirtió en icono, en meme, en misterio, en metáfora para la propia curiosidad humana. Algunos usuarios bromeaban que parecía una linterna verde flotando sobre el desierto del espacio. Otros veían en ella una señal, un espejo alzado hacia la humanidad que reflejaba nuestra búsqueda compartida de significado en un universo aparentemente indiferente. Cuando varios reporteros preguntaron a Avi Loeb si pensaba que el objeto estaba vivo, el profesor de Harvard sonrió antes de responder. «Está vivo de la manera que las ideas están vivas», dijo.
Se mueve, nos cambia, y no muere cuando dejamos de mirar. Esa es la belleza de momentos como este. Nos recuerdan que la admiración es una moneda universal, algo que todos los seres humanos compartimos, sin importar fronteras, ni idiomas, ni culturas. El próximo hito importante en la historia del 3 y Atlas estaba programado para el 19 de diciembre de 2025, cuando el objeto alcanzaría su aproximación más cercana a la Tierra. A una distancia de aproximadamente 270 millones de kilómetros, el visitante interestelar pasaría lo suficientemente cerca para permitir una campaña de observación mundial sin precedentes, pero lo suficientemente lejos para no representar ningún riesgo para nuestro planeta. El proyecto Galileo, liderado por Loeb desde la Universidad de Harvard, había preparado una red global de observación para este evento. Telescopios en Arizona, Chile e Israel estarían listos para rastrear al objeto, combinando datos ópticos e infrarrojos para obtener la imagen más completa posible de este misterioso visitante. El objetivo era simple en su formulación, pero extraordinariamente complejo en su ejecución: cuantificar la aceleración del objeto con precisión sin precedentes, analizar su rotación e identificar si sus chorros pulsaban en intervalos fijos y predecibles. Díganme algo, queridos oyentes. ¿Se imaginan estar sentados frente a un telescopio el 19 de diciembre, sabiendo que lo que van a ver podría cambiar la historia de la humanidad? Porque eso es exactamente lo que sienten los científicos involucrados en esta observación. Si el objeto se fragmentó durante su paso cercano al Sol, verán los pedazos dispersos brillando en sincronía, pero si está intacto y acelerando de maneras inexplicables, podrían estar presenciando propulsión controlada. ¿Están preparados para cualquiera de las dos respuestas? ¿Está preparada la humanidad? La importancia de la campaña de observación de diciembre radicaba en la posibilidad de obtener respuestas definitivas a las preguntas que habían atormentado a los científicos durante meses. Si los patrones de emisión del 3I Atlas resultaban aleatorios, caóticos, variables, esto sugeriría fuertemente un origen natural. Los procesos naturales típicamente producen comportamientos impredecibles, gobernados por la física del caos y la termodinámica de sistemas complejos. Pero si los patrones resultaban regulares, predecibles, intencionales, entonces la explicación natural se volvería mucho más difícil de sostener. La regularidad perfecta es rara en la naturaleza, pero común en la tecnología. Los motores funcionan en ciclos precisos. Los sistemas de control ajustan parámetros según programación establecida. Las sondas espaciales emiten datos en intervalos medidos con exactitud de milisegundos. La espectroscopia determinaría la composición química exacta de los chorros del objeto. Si contenían materiales típicos de cometas, como agua, dióxido de carbono y compuestos orgánicos simples, esto fortalecería la hipótesis natural. Pero si contenían elementos o compuestos inesperados, materiales que no deberían existir en un objeto formado naturalmente, la conversación cambiaría dramáticamente. La fotometría de alta resolución temporal rastrearía las variaciones de brillo del objeto con una precisión nunca antes alcanzada. Cada fluctuación sería registrada y analizada, buscando patrones que pudieran revelar la verdadera naturaleza del visitante. Era trabajo detectivesco aplicado a escala cósmica, la humanidad entera actuando como investigadores en una escena de crimen que se extendía por millones de kilómetros. Lo que la misión Tianwen-1 de China había logrado trascendía el ámbito puramente científico. Era más que datos y más que imágenes. Era un recordatorio filosófico de que la exploración del cosmos es una empresa fundamentalmente global, que la curiosidad no reconoce fronteras políticas, que la verdad científica es un proyecto cooperativo que involucra a toda la humanidad. Con frecuencia escuchamos hablar de competición en el espacio, naciones corriendo unas contra otras por prestigio, por recursos, por ventaja estratégica, pero el descubrimiento genuino no funciona como una carrera, es más bien como una carrera de relevos donde cada participante pasa el bastón al siguiente. Cada agencia espacial, cada telescopio, cada observador aficionado
que mira al cielo con un par de binoculares contribuye a un proyecto compartido. Desde Hawái hasta Pekín, desde Cambridge hasta el desierto de Atacama, todos estaban corriendo la misma carrera, no unos contra otros, sino juntos contra el enemigo común, la ignorancia. Saben, amigos, hay algo hermoso en todo esto que no quiero que se nos escape. Piensen en lo que está sucediendo. Científicos chinos comparten datos con científicos estadounidenses. Europeos verifican resultados obtenidos en Asia. Japoneses confirman observaciones realizadas desde América. El universo nos está enseñando algo importante aquí. Nos está mostrando que cuando dejamos de lado nuestras diferencias y miramos juntos hacia las estrellas, vemos más claramente. ¿No creen que esa es una lección que deberíamos aplicar también aquí abajo, en nuestra vida cotidiana? Si el 3i Atlas resultaba ser un objeto natural, su estudio nos enseñaría cómo la naturaleza engendra complejidad más allá de los límites de nuestra imaginación terrestre. Aprenderíamos sobre procesos físicos y químicos que ocurren durante viajes de miles de millones de años a través del vacío interestelar. Entenderíamos mejor cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios en otras partes de la galaxia. Obtendríamos una ventana directa hacia condiciones que jamás podremos recrear en laboratorios terrestres. Si el 3i Atlas resultaba ser artificial, las implicaciones serían todavía más profundas. Nos diría que no somos los primeros ingenieros en preguntarse qué existe más allá del horizonte, que en algún momento del pasado distante, en algún lugar de la galaxia, otra civilización alcanzó la capacidad tecnológica para enviar sondas hacia las estrellas, que esa civilización, aunque quizás extinta hace miles de millones de años, dejó mensajeros que todavía vagan por el cosmos, portadores silenciosos de un mensaje que dice simplemente: existimos, exploramos, soñamos con lo que hay más allá. Ambas conclusiones elevarían a la humanidad en lugar de disminuirla. O somos hijos de un universo extraordinariamente creativo, capaz de producir maravillas que desafían nuestra comprensión, o somos herederos de una tradición cósmica de exploración que comenzó mucho antes de que nuestra especie diera sus primeros pasos sobre la superficie de este pequeño planeta azul. A veces es útil ejercitar la imaginación y visualizar escenas que capturan la esencia de lo que estamos presenciando. Imaginen estar parados sobre la superficie empolvada de Marte, con el cielo rosado extendiéndose sobre sus cabezas y las formaciones rocosas del paisaje marciano a su alrededor. Miran hacia arriba y ven un punto brillante moviéndose lentamente contra el fondo de estrellas fijas. Es la Tianwen 1, orbitando silenciosamente a cientos de kilómetros de altura, su cámara apuntando hacia afuera, hacia el vacío. En algún lugar más allá de esa pequeña lente, invisible para cualquier ojo humano, pero capturado en datos digitales que pronto cruzarán millones de kilómetros hacia la Tierra, el 3i Atlas flota silenciosamente. No sabe ni le importa que miles de millones de mentes humanas están observándolo, analizándolo, debatiendo sobre su naturaleza. Es simplemente lo que es, un objeto en movimiento a través del cosmos, un visitante que llegó desde las estrellas y que pronto regresará a ellas. Y sin embargo, a través del acto mismo de observación, nosotros nos volvemos parte de su historia. Nuestra curiosidad nos conecta con ese objeto distante, crea un vínculo invisible que atraviesa millones de kilómetros de vacío. Nos conecta también unos con otros, científicos de diferentes naciones, trabajando juntos, ciudadanos comunes, mirando hacia arriba y preguntándose qué secretos guarda el cielo nocturno. Antes de continuar, quiero preguntarles algo muy personal. Cuando miran las estrellas por las noches, ¿qué sienten? ¿Sienten la inmensidad del universo? ¿Sienten curiosidad por lo que hay allá afuera? ¿O sienten quizás una conexión, una sensación de que formamos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos? Porque eso es exactamente lo que el 3i Atlas nos está ofreciendo. Una oportunidad de experimentar esa conexión, de sentirnos parte de una aventura cósmica que trasciende nuestras vidas individuales. ¿No les parece algo hermoso? Tal vez
esa sea la verdadera lección que el 3i Atlas está trayendo a la humanidad. No un mensaje codificado en señales de radio, no una transmisión deliberada de información, sino algo más sutil y quizás más profundo. El universo no nos envía mensajes directos, porque no necesita hacerlo. En cambio, nos envía oportunidades. Oportunidades para crecer, para unirnos, para aprender. Oportunidades para superar nuestras diferencias y mirar juntos hacia las estrellas. El 13 Atlas, con sus chorros anómalos y su color esmeralda y su comportamiento desafiante, es exactamente ese tipo de oportunidad. Nos obliga a cuestionar lo que creíamos saber. Nos empuja a colaborar más allá de fronteras nacionales y rivalidades políticas. Nos recuerda que hay misterios en el universo que todavía no hemos resuelto y que resolverlos requerirá lo mejor de nuestra especie, nuestra curiosidad, nuestra creatividad, nuestra capacidad para trabajar juntos. Los científicos que analizaban los datos de la Tianwen, unos sabían que estaban participando en un momento histórico. No importaba si el 3i Atlas resultaba ser natural o artificial. El simple hecho de que una nave espacial china, diseñada para estudiar Marte, hubiera capturado imágenes de un objeto interestelar y las hubiera compartido libremente con el mundo, representaba un triunfo del espíritu humano. Era prueba de que, cuando importa realmente, podemos superar nuestras divisiones y trabajar hacia objetivos comunes. La comunidad astronómica internacional respondió con entusiasmo a la publicación de los datos chinos. Equipos de investigación en docenas de países comenzaron a analizar las imágenes y los espectros, buscando pistas que pudieran revelar la verdadera naturaleza del visitante. Las discusiones en foros científicos se intensificaron, con expertos debatiendo las implicaciones de cada nuevo hallazgo. Era ciencia en acción, el proceso de descubrimiento desarrollándose en tiempo real ante los ojos del mundo. Mientras tanto, el 3i Atlas continuaba su camino a través del sistema solar, indiferente a toda la atención que estaba recibiendo. Cada día se acercaba un poco más a la Tierra, cada día los telescopios lo observaban con mayor detalle, cada día surgían nuevas preguntas sobre su naturaleza y su origen. El misterio se profundizaba incluso mientras más datos se acumulaban, como si el objeto estuviera revelando sus secretos de manera gradual, dosificada, casi deliberada. ¿Saben qué es lo que más me fascina de todo esto? Es que estamos viviendo este momento juntos. Ustedes escuchando en sus casas, yo aquí compartiéndoles esta información, y allá afuera, a millones de kilómetros, un objeto que ha viajado durante miles de millones de años, finalmente está pasando cerca de nuestro pequeño rincón del cosmos. ¿No sienten que es casi como si el universo nos hubiera enviado una invitación? Una invitación a despertar, a mirar hacia arriba, a preguntarnos qué más hay allá afuera esperando ser descubierto. El 3i Atlas continuó su viaje después del encuentro cercano de diciembre, alejándose gradualmente de la Tierra y del Sol en su trayectoria hiperbólica hacia las estrellas. Dentro de unos años, sería demasiado débil para ser observado incluso con los telescopios más potentes. Dentro de unas décadas, habría dejado completamente nuestro sistema solar, regresando al vacío interestelar del que había venido. Dentro de miles de millones de años, quizás visitaría otro sistema solar, donde quizás otras criaturas inteligentes mirarían hacia arriba y se preguntarían qué era ese punto verde moviéndose contra el fondo de estrellas. Antes de despedirme, amigos, quiero pedirles algo. Si esta historia les hizo pensar, si les hizo preguntarse, si les hizo sentir esa chispa de asombro que todos llevamos dentro, los invito a que se suscriban al canal. Hay muchas más historias como esta esperando ser contadas, muchos más misterios cósmicos que explorar juntos. Y me encantaría que me acompañaran en ese viaje. Déjenme un comentario, cuéntenme qué parte de esta historia les hizo recordar algo de su propia vida. Tal vez fue una noche bajo las estrellas, tal vez fue un momento de asombro infantil, tal vez fue simplemente esa sensación de que hay algo más grande que nosotros esperándonos allá afuera. Compartan sus experiencias conmigo.
Porque en el fondo, todos somos viajeros en este cosmos inmenso, todos mirando hacia las mismas estrellas, todos preguntándonos las mismas cosas. Hasta la próxima, amigos. Que el cielo los acompañe.